Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, puntuales. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando los demás compañeros y vamos a empezar la sesión a las 7 de la noche. Sí, unos minutos, vayan preparando todos los materiales, sus cuadernos de apuntes para que puedan anotar toda la información que nos estará dictando nuestra ponente.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Anthony Prada. Yo estoy encargado de justamente poder acompañarlos en estos 3 días. Vamos ya en el segundo día de nuestra sesión. Estamos tocando y abordando el tema de estrategia del lenguaje para abordar la dislalia. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes quienes han sumado. Puedan compartir también el link a un compañero, familiar, colegas para que puedan sumarse a esta clase en la cual se estará compartiendo el día de hoy. Bien, justamente he dejado ahorita lo que es el link de asistencia para que puedan llenarlo, ¿sí? Llenen el link de asistencia que es muy importante para poder tomar en ese caso en cuenta todos los que se han conectado en esas 3 sesiones, ¿sí? A ver, coménteme, ¿de dónde nos están visitando? Si es justamente de aquí, de Lima, de provincia. Veo aquí conectado a Alicia, a Elsa, a Erika, a Fiorella, a Jacqueline, a Jessica, a Carla, a Lisette, también a Lourdes, a María, a Mireia. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que del Rima, justamente de aquí de Lima. Qué bonito, están conectándose de aquí de Lima. Bienvenida Carla, qué gusto tenerte en ese taller. Definitivamente está siendo de mucha importancia estar aquí. Vamos a continuar, sí, vamos a continuar con el tema del día de hoy, compartiendo lo que es justamente indicarles que estamos totalmente todos invitados, ¿sí? A seguir nuestras redes sociales en Capacitaciones Latam. Punto oficial, sigan nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de todo lo que nosotros estamos aperturando cada mes. Bien, visualizo aquí de San Martín de Porres, de Chorrillos. Buenas noches, Erika, Elsa, qué gusto tenerlas aquí. Puedan seguir también nuestras redes sociales para que podamos siempre estar al tanto de los talleres que sacamos como esta forma de manera gratuita. Tenemos diferentes talleres este mes. Puedan también visualizar los diplomados en los cuales nosotros estamos manejando. Así que los invito a que puedan seguir nuestras redes sociales por Facebook o en todo caso por el TikTok también, que hoy en día es una red bastante masiva. Así que bien, vamos a continuar con ello. A ver, como ya justo estaba presentando la sesión pasada, somos Holding 7.5. Perdóname un segundito, por favor, sino que el internet me está fallando. Ahí está. Somos Holding 7.5, consorcio educativo con más de... Permíteme, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Permítame un segundo, por favor. A ver, un segundo, por favor. Tuve un inconveniente aquí con mi laptop. Un segundo, por favor. Ah, Bien, aquí justamente lo tengo. A ver, un segundo, por favor. Ya está. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, ¿sí? Aquí lo tengo. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? ¿Sí? ¿Visualizan la pantalla? Sí se visualiza. Sí, sí se Ah, ve. ya, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, tuve inconveniente con mi internet. Se me está cerrando la sesión. A ver, permítame un segundo. Unos minutos, por favor. Estoy teniendo... Ok. Les estaba comentando que somos el Holding 7.5, un consorcio educativo con más de 5 años de experiencia, impartiendo educación de calidad profesionales del rubro educativo y psicológico. Tenemos diferentes marcas como lo que es justamente Latam, SPED, Accedu, Olimpia, Latam y Gestores. Son diferentes marcas con las cuales tenemos diferentes también diplomados. Les presento los diplomados de este mes, en las cuales están acompañamiento pedagógico en inclusión, modificación conductual y dificultades del aprendizaje, TCC, terapia cognitiva conductual, lengua de señas, nivel básico, tenemos estimulación temprana y psicomotricidad, tenemos terapia ocupacional, TEA, trastorno del espectro autista, psicología clínica de la salud y terapia de lenguaje. Si están interesados en poder llevar estos diplomados, las cuales tienen una certificación universitaria con 1.200 horas académicas, con 32 créditos, y sumamente importante, nosotros trabajamos con la Universidad Faustino Sánchez Carrión, es una certificación universitaria, lo que la universidad está avalada también por SUNED. Así que si están interesados, escríbanme en mi personal para poder darles mayores detalles e información sobre esos diplomados.
Bien, voy a compartirles rápidamente un video institucional para que podamos conocer acerca de todo lo que nosotros realizamos, ¿sí? Vamos a darle aquí. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Perfecto, somos una institución la cual estamos encargados de poder brindarle un servicio personalizado, una atención de calidad, justamente con todos los talleres y diplomados que tenemos. Si en ese caso, justamente manejando toda esta información que les tenemos, queremos también presentarle lo que es nuestra ponente, ¿sí? Nuestra ponente para que pueda darnos el día de hoy justamente la sesión. Ya la tenemos aquí, justamente la visualicé. Ponente, muy buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Cómo está, ponente? Le dejo a usted, todo suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, ya pueden visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ok, buenas noches con todos. Buenas noches, Elsa, Erika, Jacqueline y todos los presentes hoy en sala. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos comentando la sesión anterior, ¿no? Conocer un poco respecto a lo que involucra la terapia del lenguaje. Y como hemos mencionado, ¿no? Ya habíamos estado hablando y conociendo quizás un poco más respecto a lo que son los componentes del lenguaje, ¿no? Entonces habíamos dado una pequeña luz respecto a cómo cada uno de estos componentes tienen diferentes aspectos que involucran, buenas noches, Carla, que involucran el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces el lenguaje a veces lo podemos estudiar como algo quizás a nivel solamente expresivo, ¿no? Pero en la sesión anterior nos hemos dado cuenta que el lenguaje involucra otros aspectos muchísimo, muchísimo más complejos, que tenemos que saber eh, observarlos de forma muy minuciosa, porque vamos a encontrar diferentes características en aquellos niños que tengan las dificultades a nivel de su lenguaje, ¿no? En algún momento podemos tener niños que tienen una producción expresiva bastante clara con el manejo de todos los fonemas que correspondan para su edad, ¿no? Pero quizá por ahí se nos presente a un pequeñito que al momento de producir una frase, una oración, no haya un poco de coherencia, ¿no? Quizás la idea que quiera plasmar el niño no esté tan coherente con las palabras que esté produciendo. Entonces ahí nos llama el análisis y decimos, ¿qué sucede? ¿No entiende? ¿No comprende? ¿O hay algún tipo de alteración, de trastorno? Ya me parece raro. Ya no es tanto la parte expresiva, ¿no? Sino aquel conjunto de palabras que van a formar su oración o su frase tienen, ¿no? Digamos, un desorden que llama nuestra atención. O habíamos mencionado también, ¿no? Que quizás
por ahí la parte de significado, del contenido que maneje nuestro niño, también pueda tener algún tipo de limitación, ¿no? Y a nivel de cómo use el lenguaje, cómo usa su lenguaje para poder comunicar, para poder entablar una conversación, para poder mantener una conversación. Entonces, cuando vemos que ya se presentan algunas dificultades a nivel del lenguaje, ¿no? Podemos estar hablando quizás en algún momento de algunos trastornos a este nivel, ¿no? Los trastornos del lenguaje, ¿no? Si bien es cierto, dentro del DSM-5 existe el grupo de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que está direccionado a todas aquellas habilidades, ¿no? De nuestro niño. Y dentro de esto encontramos a los trastornos del lenguaje, ¿no? Existen otros trastornos también, motores, ¿no? Pero en este caso nos enfocamos al trastorno del lenguaje. ¿Qué implica ello? ¿Qué es un trastorno? Para poder entenderlo, ¿no? Podemos definir lo que es un trastorno, aquella alteración que se produce durante una etapa, ¿no? En el que el lenguaje de mi niño debería de desarrollarse de forma óptima, ¿no? Dentro del cual quizá podemos identificar que uno de estos componentes, ya sea el fonético-fonológico, el morfosintáctico, el semántico o el pragmático, no estén acorde a lo que estamos esperando para el desarrollo de mi niño en las habilidades lingüísticas, ¿no? Y este trastorno podría deberse a diferentes causas y factores, ¿no? Como en la sesión anterior preguntaban, pero quizá cómo puedo intervenir si mi niño no habla o tiene esta edad y aún no dice discurso. Entonces, justamente en, en este, en este espacio de poder identificar aquellos trastornos del lenguaje, tenemos que hacer ese análisis. ¿A qué llamamos un trastorno a nivel del lenguaje? ¿Y cuáles podrían ser aquellos factores que podrían estar causando este tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pequeñito que ya tiene una condición o un diagnóstico, digamos, ¿no? De síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Este tipo de diagnósticos ya vienen, ¿no? Con aquellas habilidades lingüísticas afectadas, ¿no? Que ya sabemos que dentro de las características el lenguaje va a tener una limitante en su desarrollo, ¿no? Lo que no involucra que no lo vaya a desarrollar. Sí, frente a la intervención y a la terapia podemos lograr que nuestro niño desarrolle su lenguaje. Quizá no en la misma magnitud, a la velocidad y en el tiempo, ¿no? Respecto a otro niño de su edad, ¿no? Que no presente ningún tipo de trastorno. Pero sí podemos lograr que este pequeñito pueda desarrollar aquellas habilidades de su lenguaje, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que ir enfocándonos, ¿no? ¿Por qué se presenta este lenguaje y viendo aquellos factores de riesgo que han podido o están repercutiendo en el desarrollo de las habilidades lingüísticas? Entonces, ¿cómo identificar? Necesariamente tenemos que evaluar, ¿no? Uno de los aspectos importantes es ver aquella parte física o anatómica, ¿sí, no? Si tenemos a nuestro pequeñito, quizás con algún, digamos, en el caso de los niños con síndrome de Down, ¿no? Que presentan ya dentro de las características una macroglosia, ¿no? Entonces, anatómicamente, la lengüita tiene un tamaño un poco más, ¿no? De lo que, de lo que se espera. En este caso, podría esto estar limitando, ¿no? La producción de algunas palabras en mi niño con este diagnóstico, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer esa evaluación de la cavidad oral, ¿no? Para ver en qué condiciones se encuentra, porque finalmente son estas estructuras las que se van a encargar de hacer la producción a nivel expresivo, ¿no? La lengua, las piezas dentarias, el paladar, eh, hacen que
según la posición, ¿no? Según el modo, cómo ubiquemos la lengüita, se produzcan determinados fonemas, ¿no? Si decimos, digamos, la L, ¿no? Sabemos que la lengüita tiene que subir, ¿no? Si queremos trabajar la parte de la R vibrante, ¿no? Tenemos que lograr que la lengüita vibre un poco para que salga la producción que esperamos, para que se reconozca el fonema, ¿no? Entonces, son aspectos que dentro de cada uno de los trastornos o diagnósticos que podamos tener, ¿no? Tenemos que identificar para poder, si bien quizás no podamos modificar algunas cosas, sí podemos hacer que mi niño, ¿no? Eh, adapte la estructura que tiene anatómicamente y logre producir el sonido que se espera, ¿no? El frenillo, acá como nos menciona Carla, el frenillo también, ¿no? Podría ser un causante que pueda limitar, ¿no? La producción de algún fonema, ¿no? Entonces, justamente, y no solamente ello, la falta de estímulo también. A veces sucede que hacemos la evaluación física, ¿no? Y a nivel anatómico, la cavidad oral presenta condiciones, ¿no? Entonces, lo que falta quizás es trabajar otros aspectos, ¿no? Recordemos que habíamos mencionado, hay aspectos comprensivos, hay aspectos de pensamiento, de análisis que necesitamos quizás trabajar. No sea solamente a nivel de cavidad oral, sino a nivel comprensivo, que podría tener mi niño dificultad porque en algún momento no comprende la información que viene de la parte exterior, ¿no? Nosotros recepcionamos todo tipo de información gracias a los 5 sentidos y esa recepción de información pasa a ser percibida a nivel del sistema nervioso. Una vez que llega al sistema nervioso, llega al lóbulo, y esta información tiene que ser interpretada, ¿no? Si yo les presento una imagen, por ejemplo, ¿no? A nivel visual, las neuronas sensoriales van a captar la imagen, llegan al sistema nervioso, interpretan lo que se acaba de visualizar y finalmente si lo conocemos gracias a la experiencia de nuestro día a día, diremos lo que estamos observando en la imagen, ¿no? Y ahí es donde se produce la respuesta motora, ¿no? De poder decir, no, esto por ejemplo es, acá yo tengo una libreta, entonces si yo se los muestro, automáticamente, ¿qué es? Quien conozca las características de la libreta, que tiene hojas, automáticamente y a una velocidad de evocación dirá es una libreta, ¿no? Entonces, es muy importante analizar cada uno de estos aspectos que componen el lenguaje para poder también trabajar frente a algún tipo de trastorno, ¿no? Si nos enfocamos un poco en cada uno de los componentes, por ejemplo, ¿no? Podemos observar que van a presentar dificultades. ¿No? A nivel, digamos, lo más común, ¿no? A nivel fonético fonológico, ¿no? Cuando nuestros pequeñitos no pueden producir la S, la R, la L, ¿no? O por ahí presentan sustituciones, asimilaciones, que ya para la edad ya no deberían de presentarse, ¿no? Durante el proceso del desarrollo del lenguaje existen etapas en las que podríamos decir, entre comillas, se espera que hayan esas dificultades, ¿no? Un niño de 12 meses que empiece a decir zapato y lo diga ato, se espera eso para su edad, porque recién está en ese proceso madurativo de poder conseguir la producción de algunos fonemas, ¿no? Entonces se espera que a los 3 añitos no pueda decir ratón y diga latón, es algo esperado, ¿no? No podemos considerarlo como una dificultad o un retraso en su lenguaje. Pero ya según la edad cronológica, si estas dificultades se van presentando en niños de 5, 6, 7 años, es ahí donde ya nos llama alerta, ¿no? Y justamente esos aspectos de no poder producir aquellos fonemas que se esperan ya para la edad, ¿no? Vamos a encontrarlos o los vamos a ubicar dentro de lo que es, ¿no? Las dificultades fonéticos, ¿no? Lo que mencionamos, ¿no? La dislalia. ¿Por qué no dice la R? ¿Cómo puedo trabajar la S? ¿No? ¿Por qué se confunde? ¿Por qué hay esa sustitución? En vez de decir elefante, no sé, dice efalante, no sé. Tiene
diferentes formas, ¿no? De producir mi niño quizás esta palabra, ¿no? O por qué me acorta la palabra, ¿no? En vez de decir elefante, solamente dice ante. Entonces, sí, para determinada etapa en el desarrollo del lenguaje, hasta cierto momento es esperado. Pero estas, no llamamos dificultades, ¿no? Este proceso de desarrollo fonético fonológico tienen que ser superados y en las edades posteriores ya presentarse de forma óptima, ¿no? Eso dentro de lo que es el componente fonético fonológico. Si nos vamos al aspecto del componente semántico, por ejemplo, ¿cómo podemos detectar aquellas dificultades? Habíamos mencionado que la parte de contenido involucra lo que es el aspecto semántico. Y vamos a encontrar quizás algunos casos en los que niños jóvenes presentan dificultades a nivel semántico. Es decir, tienen la intención de querer expresar algo, contar algo, algún suceso, alguna experiencia, pero no pueden recurrir al uso de aquellas palabras para producir aquel discurso, aquella pregunta, ¿no? Y lo que hacen en algún momento es utilizar otros recursos, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, un niño de 6 años, ¿no? Que ya debería de conocer quizás a los animales felinos, ¿no? Que gato, no sé, león, la pantera, el tigre, etcétera, ¿no? Pero le mostramos una imagen de, por ejemplo, de una pantera y un niño de 6 años, digamos, ¿no? Nos dice que es un león. Le mostramos la imagen de un tigre y nos dice que es un león. Entonces, en ese caso, ¿no? Para la edad que tiene, ya no se espera que mi niño siga haciendo esa sobregeneralización, ¿no? Es decir, para él, todos los animales que tienen las características, ¿no? De ser salvajes, con características similares a la del león, ¿no? Son felinos, para él todos son león. Y hace esa sobregeneralización, ¿no? Para la edad de 7 años ya debería de diferenciar cada uno de estos animales por las características particulares que ya tiene. Entonces, si yo observo a un pequeñito de 7 o 6 años que aún tiene aquella dificultad para diferenciar el león, el tigre, la pantera, el leopardo, etcétera, entonces estamos hablando que sí, ya tenemos que trabajar a nivel semántico este aspecto, ¿no? De diferenciar aquellas categorías semánticas, ya sea de animales, ¿no? Otro ejemplo, quizás un niño de 12 años, ¿no? Que cuando se le pregunte qué es lo que ha sucedido, quizás en un paseo, ¿no? O en una salida ah, recreacional, ¿no? No tenga la facilidad de palabra de contar, ¿no? He visto, no sé, juegos mecánicos, payasos, he comido, no sé, canchita. Eso es lo que haría un niño de 12 años, ¿no? Pero podría suceder que en esta etapa tenemos un niño en el trastorno a nivel semántico que solamente trate de utilizar eh, de forma limitada palabras, ¿no? Por ejemplo, em, utilice recursos para describir el nombre, digamos, del juego, pero no nos diga directamente qué juego es, ¿no? Por ejemplo, si es un columpio, ¿no? Que solamente nos diga el lugar que tiene, y no hay palabras y hace solamente el uso de gestos. Y sí, encontramos niños con esas características, ¿no? Que solamente trata de ayudarse a nivel del lenguaje corporal, le cuesta, ¿no? Encontrar aquella palabra para expresar lo que quiere decir, ¿no? Y finalmente, pues, necesita aquellas ayudas para que pueda mencionar aquellas palabras, ¿no? Entonces, a nivel semántico, estaríamos observando que tiene esa dificultad, no puede recordar el nombre, lo describe, ¿no? Otro ejemplo, que en edades en los niños pequeños sí lo hacen, ¿no? A veces no se acuerda que es una pelota y puede decir, mamá, pásame eso que rebota, ¿no? Que es de color rojo, no sé, para patear, ¿no? Nos dice las características.
Pero ya un niño de 8 o 9 años que utilice aquellos recursos, sí estaríamos dentro de lo que es un trastorno a nivel semántico. Otro ejemplo, a nivel de componente morfosintáctico, por ejemplo, ¿no? Lo que se espera dentro de este componente, como hemos mencionado, es que el niño haga construcciones, ¿no? A nivel de frases y oraciones que sean coherentes, que sean cohesivas, que utilice de forma adecuada el género, el número, ¿no? Para que haya concordancia en la palabra, ¿no? Por ejemplo, los gatos, las manzanas, ¿no? Estamos hablando a nivel de plural, ¿no? Las y manzanas. Pero cuando existen quizás aquellas dificultades en este componente morfosintáctico, podemos tener como muestras, ¿no? De lo que produce un niño en su conversación, que diga, el gallina come arroz ayer, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos cada una de estas palabritas, la producción es clara. Entonces, fonéticamente no tiene dificultad. Existe presencia de palabras, pero a este nivel no hay concordancia, ni a nivel de número, ni a nivel de género, ni a nivel de tiempo. Entonces, es ahí donde tenemos que analizar cómo es la construcción de las oraciones, ¿no? Que tiene mi niño cuando expresa algo. ¿No? Uno de los trastornos que tiene aquellas dificultades a nivel morfosintáctico es el TEL, ¿no? Vamos a encontrar justamente en estos casos niños que a nivel morfosintáctico no pueden llegar a construir de forma adecuada estas frases. También vamos a encontrar que no comprende lo que se le dice, ¿no? No comprende la indicación. ¿No? Le cuesta un poco analizar, hacer ese análisis, esa recepción de información, ¿no? Entonces también hay que observar que eso es parte de los trastornos del lenguaje. Un ejemplo a nivel de componente pragmático, por ejemplo. Dentro de este componente hemos mencionado que involucra cómo usamos el lenguaje, ¿no? El día a día, el ser humano es una persona sociable, ¿no? Que interactúa en diferentes contextos, escolar, familiar, amical, laboral, etcétera. Y para comunicarnos, nosotros siempre expresamos ideas, emociones, necesidades, ¿no? Y tiene que surgir una intención de querer yo comunicar, ¿no? Si me encuentro con un amigo, la intención es saludarlo y le diré, hola, ¿cómo estás? ¿No? Si no lo veo hace tiempo, habrá alguna forma en que yo llegue a entablar esa conversación y que sea fluida y que se mantenga durante un tiempo, ¿no? Porque entendamos que la comunicación se mantiene por un tiempo y es el dar información, que exista una retroalimentación por parte del receptor para que tú también puedas brindar otra respuesta, ¿no? Entonces, ese aspecto de comunicación involucra dentro de lo pragmático que mi niño inicie una conversación, ¿no? Entonces, podemos tener niños que cuando tú les hablas, ¿no? No te conversen, pero si tú le muestras una imagen, te puede decir gallina, perro, gato, manzana, excelente a nivel semántico. Pero a nivel pragmático, si tú le preguntas, ¿y qué está haciendo la gallina? A ver, mira, el niño te mira y no te muestra una respuesta, ¿no? No te converse, entre comillas, ¿no? ¿Qué más? Que no mantenga la conversación, ¿no? Por ahí que te responde, ¿qué está haciendo la gallina? Y te diga, come, una respuesta bien corta, ¿no? Y si ya tiene 7, 8 añitos, ¿no? Lo que se espera es que el niño sea más fluido, ¿no? Que te comente, que te diga cosas también relacionadas a la imaginación o creatividad que le pueda salir, ¿no? Él observa la imagen y empieza a imaginarse que la gallina está comiendo porque su mamá le dio su comida, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ello también involucran otros aspectos que tenemos que evaluar en el niño, enfocándonos en nuestro trastorno, en nuestra dificultad a nivel pragmático. ¿Qué sucede? Te puede decir, ¿no? Ah, está comiendo, pero respuesta corta. Si tú sigues tratando de mantener la conversación, el niño
poco cortante, respuestas bastante cerradas, ¿no? ¿Estás feliz? Sí, nada más, ¿no? No te dice sí porque, no sé, es mi cumpleaños. Entonces, a ese nivel podemos observar las dificultades a nivel pragmático, ¿no? También que no nos enfoque la mirada, ¿no? Como sucede con los niños que tienen TEA, ¿no? Ellos no te van a fijar la mirada para conversarte, no te buscan la mirada para conversarte, ¿no? Inclusive tampoco entablan conversación. Entonces, en ese aspecto, aquellos que hayan tenido contacto con niños con este diagnóstico, ¿no? Pueden darse cuenta que a nivel pragmático tienen dificultades, ¿no? No hay enfoque de mirada, no hay una fluidez en la comunicación, a veces no hay intención de querer comunicar algo. Ellos podrían hablar, decirte algo y quedó ahí la conversación, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que trabajar ya a nivel pragmático. ¿No? Entonces, he tratado de darles un ejemplo dentro de cada uno de los componentes, ¿no? Del lenguaje que podrían verse afectados. Entonces, sí es muy importante entender, ¿no? Como dice acá la diapositiva, los trastornos del lenguaje. Primero que el lenguaje nos permite interpretar la realidad, ¿no? Y esto se va a dar gracias a la interacción que existe. El ser humano necesita interactuar para asimilar la información. Todo lo que observa gracias a los 5 sentidos es información que percibe, que interpreta, que analiza, finalmente la utiliza posteriormente en cada momento que se requiera, ¿no? Asimismo, el lenguaje también es parte de una transmisión cultural. Desde que nace el niño, está en contacto con un entorno familiar. Ese entorno familiar tiene una lengua materna que enseñar al niño, ¿cierto? Y es ahí donde el proceso de comunicación, ¿no? Entablar aquella relación entre madre y niño desde el momento del nacimiento hace que ya empiece a desarrollar aspectos de su lenguaje, ¿no? Entonces, los trastornos del lenguaje son un tipo de trastorno de la comunicación. Finalmente, el lenguaje nos sirve para poder comunicarnos, ¿no? A veces confundimos, ¿no? Aquellos aspectos del lenguaje y habla, ¿no? Que sí me ha pasado algunas veces, me dice, mi niño tiene dificultades en la fluidez, ¿no? Tiene tartamudez. ¿Cómo puedo trabajar? ¿No? En ese caso, aquellos aspectos están más relacionados al habla, porque el habla es un aspecto mucho más motor, ¿no? En cambio, el lenguaje viene a estar compuesto por aquellos aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? El morfosintáctico. Entonces, tratemos de diferenciar también aquellos dos aspectos. Uno, lo que es el lenguaje, y otro, lo que involucra el habla, para que finalmente el niño pueda tener, ¿no? Una intervención adecuada. Entonces, los trastornos del lenguaje están más relacionados a ver cómo usamos nuestro lenguaje en nuestro día a día, la comprensión que se vaya a dar respecto a esta información del lenguaje hablado, ¿no? A ver, por aquí hay una pregunta. Elsa nos pregunta cómo se dirigen a nivel morfosintáctico. Elsa, como les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, un niño de 6 años, ¿no? Que cuando tú le preguntes, ¿no? ¿Qué está haciendo el animalito, por ejemplo, ¿no? Él te diga, ¿qué está haciendo el elefante, digamos, ¿ya? El niño te diga, la elefante ayer come nueces, ¿no? Esa expresión. Si analizamos a nivel morfosintáctico, los aspectos que involucran este componente es que haya coherencia a nivel de género, es decir, género femenino y masculino, que sea el elefante, la gallina, el perro, ¿no? Y no la zapato, ¿no? El pantalla, la cuaderno, porque a nivel de género no hay correspondencia entre artículo y sustantivo. Uno, que haya coherencia a nivel de número, ¿no? Si hablamos en singular o hablamos a nivel de plural, ¿no?
los zapatos, ¿no? La mesa. Si mi niño me dice, em, el casaca es roja, por ejemplo, ¿no? A nivel, ¿no? de género no hay, no hay concordancia, ¿no? Ejemplo a nivel de número. El perros, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? O el gatos, ¿no? O, no sé, el alumnos, ¿no? Entonces, ahí a nivel de número no hay concordancia, ¿no? Ni con artículo ni con sustantivo. Otro ejemplo dentro de lo morfosintáctico. em, Tiempo, ¿no? Que nosotros decimos lo que pasó ayer en tiempo pasado, ¿no? Ayer comí manzanas, lo que mi niño lo diga. Ayer comeré manzanas, ¿no? Ya no hay concordancia a nivel de número, de tiempo, perdón. Entonces, en determinado momento, como les mencionaba, a veces los niños tienen esas confusiones, ¿no? Porque están en ese proceso de aprender el lenguaje, ¿no? Los modelos que van recibiendo van a ayudarle a que estas situaciones que consideramos dentro de una etapa, ¿no? Acorde a la edad, se superen. Pero ya hay niños más grandes, en etapa preescolar, donde ya tienen un contexto escolar, un modelo, donde ya llevan inclusive asignaturas que les permita hacer esta diferenciación, ya no se espera, ¿no? Ya no se espera en ese caso que persistan estas dificultades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el caso de un pequeño, de un jovencito que ha tenido estas dificultades de su lenguaje desde muy pequeño, ¿no? Ahora que ya tiene 13 años, y como no ha podido recibir en aquellas etapas esperadas una terapia adecuada, porque sí ha recibido terapia, pero no fue la adecuada, en esta edad ya, ¿no? De adolescente, el niño todavía persisten aquellas dificultades a nivel orfosintáctica. Tenía dificultades a nivel fonético, fonológicas. ¿Y qué sucede cuando esto no es intervenido en la edad, por lo menos dentro de los 5 o 6 primeros años, cuando ya nos damos cuenta? Esto ya empieza a repercutir a nivel del aprendizaje, ¿no? También a nivel socioemocional. Tengamos en cuenta que el niño no se queda en el tiempo congelado, sino que también empieza procesos madurativos de otra índole, ¿cierto? ¿No? A nivel del sistema nervioso, ¿no? A nivel físico, todos los cambios que puedan darse. Y eso hace que también estas dificultades del lenguaje puedan repercutir también en su aprendizaje. Pero como también va creciendo y también pasa a otros niveles, ¿no? En la etapa escolar, esto también hace que en el momento de la lectura, ¿no? En el momento de la escritura, impacte estas dificultades a nivel del lenguaje, ¿no? Y si mi niño aprendió a hablar con dificultades, también aprende a escribir con las mismas dificultades. Entonces, siempre hay que tener presente que en el momento en el que podamos intervenir, sea la forma más óptima, ¿no? Más adecuada, porque tenemos la responsabilidad de que si no se aprovecha en esa etapa, la que mi niño la necesita, estaríamos ocasionando pues que posteriormente ya conlleve a otras dificultades, ¿no? Que ya son como consecuencia de lo que ya ha estado sucediendo con anterioridad, ¿no? Entonces sí es muy importante esa responsabilidad que todos los que están presentes hoy en sala y están bastante interesados en seguir el curso de terapia del lenguaje, ¿no? Les permita. Primero, como siempre, les digo a todos los estudiantes, ser conscientes que esa es la oportunidad que tenemos para ayudar a mejorar en nuestro niño aquellas dificultades, ¿no? Por eso que tenemos que tener un enfoque bastante minucioso en qué será lo que está ocasionando aquellas dificultades del lenguaje. A veces podrían parecer que solamente son fonéticas, pero si vemos un poquito más analizando, podrían ser semánticas, morfosintácticas, que al intervenir
podríamos estar mejorando los otros componentes, ¿no? En este caso, digamos, el aspecto fonético, ¿no? Entonces, es muy importante frente a ello, ¿no? Ver cómo intervenimos. Y justamente les hablaba de lo que es intervenir, ¿no? Para que podamos intervenir, necesariamente observamos, ¿no? De forma minuciosa, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿En cuál de estos componentes es? Y para ello es importante decidir también de forma adecuada por cuál de todos aquellos aspectos yo voy a empezar a intervenir, ¿no? Es decir, les pongo como un ejemplo. Si yo deseo hacer una receta de un pastel, ¿no? Lo que necesito es tener los ingredientes de forma clara y tener el orden, ¿no? La secuencia de cómo hacer un pastel, ¿no? ¿Cuál es la primera, segunda, tercera, cuarto, quinto paso hasta el final? ¿Qué sucede si yo hago en desorden? Cumplo la receta, pero aplico cada una de las instrucciones en desorden. ¿M? Entonces, quizás no tendría el producto final según lo que yo espero, ¿no? Entonces, es más o menos la analogía que quiero hacerles entender cuando trabajamos estos aspectos del lenguaje, ¿no? Lo que se quiere es que se enfoque en las dificultades que encontramos, prioricemos cuál de todas estas dificultades son las que se necesitan intervenir, porque de toda la evaluación podemos encontrar quizás que todos los componentes están en dificultad. Uno hizo que el otro también esté afectado y digamos que todo esté en dificultad. Yo voy a poder intervenir todo en una sola sesión o voy a tener que priorizar por cuál empiezo para poder ir paso a paso según las necesidades que tenga mi niño. Y les hago un ejemplo. Si mi niño tiene dificultades a nivel comprensivo, y me hace acordar algunas preguntas que me hicieron la clase anterior y que no, por el tiempo no se pudo quizás explayar un poco en la respuesta. Si mi niño tiene dificultades a nivel comprensivo y expresivo, ¿no? Por ejemplo, no puede decir, no sé, no dice frutas. Mi niño ya tiene que decir frutas y no dice, no las reconoce, no las detecta, por más que es algo que sea tan sencillo y cotidiano en su día a día. Entonces yo tendría primero que analizar cómo está ese nivel comprensivo, ¿no? Ya, no me produce. Entonces yo le doy sesiones, no, aquí está la manzana, plátano, mandarina, pero no lo entiende. Entonces demoro y yo sigo dándole las imágenes o las sesiones, ¿no? Para que me diga las frutas. Cuando yo debería analizar primero cómo está a nivel comprensivo. ¿Entiende? ¿Tiene esa facilidad de comprender la imagen de manzana que yo le estoy dando? ¿No? ¿Entiende en la primera sesión que esto es una manzana, que esto es un plátano? Porque si hay dificultades a nivel comprensivo, la parte expresiva va a seguir teniendo dificultades. Es muy importante enfocarnos en esos dos aspectos del lenguaje. ¿Cómo está lo comprensivo? Yo trabajo este aspecto comprensivo, que me entienda que esto es una manzana, que la manzana es roja, que la manzana es una fruta, que la manzana se come, que la manzana tiene cáscara, etcétera, para que después, posteriormente, quizás recién me pueda producir, ¿no? Entonces, todo este proceso de enseñar a mi niño aquellas habilidades, que todo lo que involucra el lenguaje no corresponde, es seguir pautas de forma evolutiva, ¿no? Entender en qué momento se presentan, por ejemplo, los verbos en el desarrollo de mí, ¿no? Tiene, digamos, un ejemplo bastante común que a veces sucede. Tiene 3 añitos y a veces los papás dicen, señorita, mi niño no habla bien, la R no le sale y tiene dificultades en su lenguaje. Y a veces algunos profesionales también lo dicen, ¿no? Entonces yo les digo, pero tiene 3 años, lo esperado es que la vibrante simple la produzca a los 4.
Esto no es una dificultad, está en un proceso recién de producir, ¿no? Entonces es conocer en qué edad el niño produce, por ejemplo, la D, la B, ¿no? O le va a salir, no sé, la vibrante múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué momento mi niño ya tiene que decir, ¿no? Aquellos grupos consonantales como dra, dre, dri, dro, dru, gra, gre, gri, gro, gru. Voy a exigirles cuando tiene 3, 4 añitos, lo voy a considerar como dificultad en esa edad, o cuando ya tenga 10, 11, sí diría, no, aquí sí hay dificultad, ¿no? Entonces, para eso es muy importante conocer cada uno de los aspectos que involucra cada uno de los componentes que yo les mencionaba. Y finalmente, solamente así voy a poder intervenir de forma adecuada, ¿no? Otro aspecto, mi niño, por ejemplo, tiene, no sé, 3 añitos, ¿no? Y dice sustantivos, dice verbos, pero aún no hay adjetivos, no hay adverbios, ¿no? Dentro de su lenguaje. Lo considero normal, está bien que mi niño diga solamente dame pan a los 2 años, ¿no? Perro juega, dame agua, o lo considero dentro de una dificultad ya. No, mi niño no habla, habla muy poquito, tiene frases muy cortas. Sí es muy importante pues que esos aspectos conozcamos para poder intervenir, ¿no? Porque a veces le exijo algo que quizás no corresponda para su edad o le esté dando menos de lo que mi niño podría dar, ¿no? Entonces, siempre la intervención también es según las características de mi niño. No es según lo que requiera papá, no es según lo que me parezca como terapeuta, ¿no? Sino según la evaluación que se le haga y ha realizado a mi niño, qué es lo que necesita para el desarrollo de su lenguaje. Por aquí hay una pregunta. A ver, en este caso nos dice que su pequeñito de 7 años no pronuncia, ¿no? La vibrante simple. ¿Qué puedo hacer? En este caso, tendríamos que ver a nivel de cavidad oral cómo está la lengüita. Hay dificultades, quizás frenillo, no sé, porque necesitamos que la lengua, que es aquella que va a producir la vibración, llegue a un punto de articulación para que se dé ese sonido, ¿no? Ratón, reloj, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que trabajar a nivel de posición en la lengua, pero previamente sí, también con una evaluación de ver cómo está a nivel la cavidad oral, ¿no? La lengüita, el paladar, los dientes, inclusive los músculos encargados de poder realizar el habla, ¿no? Hay algunos que tienen un tono muscular muy, muy tenso. No hay esa facilidad de poder vocalizar bien. Entonces sí, es muy importante observar en ese aspecto, pero tendríamos que trabajar a nivel de posición. A ver, por aquí creo que hay otra pregunta. ¿Dónde podríamos saber lo que tendría que pronunciar los niños? Más que pronunciar, lo que tendríamos que saber es cuáles son aquellos hitos del desarrollo a nivel lingüístico, ¿no? Según la edad, ¿no? ¿Qué es lo que mi niño tiene que pronunciar tanto en la parte semántica, en la parte fonético-fonológico, en el aspecto morfosintáctico y en lo pragmático? ¿Qué es lo que yo espero para el desarrollo de mi niño a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, ¿no? Eso podría buscarlo en una literatura, ¿no? Digamos, hay varias literaturas que te hablan respecto al desarrollo lingüístico, ¿no? Una es de Acosta, que podría buscar, que es muy bueno. Otro libro, se me van los nombres, pero sí, hay varias literaturas. Si usted busca a nivel de desarrollo lingüístico, va a encontrar cómo es que cada uno de estos aspectos del lenguaje se van presentando según la edad, ¿no? Que es lo que yo debo esperar para, como he mencionado, 2 años, 3 años, ¿no? Inclusive desde muy pequeños, qué componentes son los que ya están presentes, ¿no? Pero eso también lo llevamos a nivel de teoría aquí en el curso.
que es muy importante, como le digo, tener una base de teoría para saber hacia dónde direcciono mi intervención. ¿A partir de qué edad se puede sospechar que el niño tiene problemas del lenguaje? Más que sospechar, hay indicios que ya nos demuestra, ¿no? Nuestros pequeñitos desde bebés, ¿no? Por ejemplo, problemas del lenguaje pueden ser muchos. Si me hablas a nivel expresivo, ¿no? Estaríamos viendo que a nivel de los 18 meses no haya producción de palabras, que donde se espera es la producción léxica, diría, no, a nivel expresivo ya se está manifestando a los 18 meses porque no hay palabras, está en silencio mi niño, 2 años más aún, ¿no? Pero otros indicios, como por ejemplo, en edades más tempranas, ¿no? Que no haya balbuceos, que no haya soniditos guturales, ¿no? Que no enfoque la mirada cuando mamá le habla, que cuando se le diga por su nombre al bebé no voltee. Son indicios de que algo está sucediendo, porque esos son aspectos que se evalúan en el lenguaje desde muy pequeños, ¿no? El lenguaje se desarrolla desde el momento del nacimiento, ¿no? No es que aparece todavía a los 2 años, cuando mi niño no habla, ya tiene dificultades, no. Ya, como le digo, previamente nosotros hemos estado en contacto con el niño, ¿no? Digamos, papá, mamá, ya sabe que el niño no produce sonidos, no hace ninguna sílaba, no dice ni papá, no dice ni mamá, ¿no? O llega a los 2 años y hay ausencia de palabras y solamente se comunica con señas, ¿no? Entonces hay indicios. No esperemos solamente a la etapa expresiva donde el niño tiene que hablar, no. Hay indicios previos desde el momento de que ya va creciendo, 4, 5, 6 mesecitos, de la producción de su lenguaje. No tiene frenillo. Señora Elsa, buenas noches. Sí, no puedo pronunciar ni la R ni la doble R. No sería bueno hacer una evaluación y ver, ¿no? A qué se debe, pero como le digo, a nivel de posición, ¿no? Ahí se trabaja la posición. Si todo está a nivel anatómico, ¿no? Es trabajar a nivel de posición para que exista la producción de la R. A ver, Erika dice, mi niño tiene 12 años, tiene tartamudez y no ha desarrollado la parte pragmática, aprende con facilidad y no nos dimos cuenta de la pragmática, pero tiene dificultades en ese aspecto. ¿Cómo puedo ayudarlo y qué terapia es la adecuada para mi hijo? Si tiene tartamudez, lo que yo le recomiendo es buscar un especialista en habla, no en lenguaje, ¿no? Y en ese aspecto, evaluar la parte pragmática y ver cuáles son las dificultades, en qué aspecto de la parte pragmática tiene la dificultad, ¿no? Porque la parte pragmática, así como todos los componentes, involucra varios aspectos, ¿no? Inicia conversación, no inicia, hace discurso, hace descripciones, ¿no? Son varios aspectos que se evalúan a este nivel. Entonces, ¿cuál de estos aspectos a nivel pragmático tienen dificultad para poder yo intervenirlo, ¿no? Pero si tiene tartamudez, busque también un especialista a nivel de habla, que como le mencionaba, ¿no? Es otro aspecto diferente. A ver, aquí algo interesante. Elsa nos dice, mi niña tiene 7 años con diagnóstico de síndrome de Down y aún no habla, solo repite palabras que yo le digo, ¿cómo puedo ayudar a mi niña? En este caso, si solamente hace repeticiones de palabras, estamos en esa etapa de colalia, ¿no? Que mi niño solo repite todo lo que escucha. Bueno, aquí tendremos que evaluar su lenguaje. ¿Qué aspectos ya ha conseguido, ¿no? ¿Qué aspectos me dices a nivel fonético? Tendría que ver qué fonemas ya las dice y yo empezar a trabajar con ello, ¿no? A nivel morfosintáctico, qué palabritas es la que está produciendo. ¿Solamente se trata a nivel de colalias o hay alguna producción que tenga, así sea escasa, ¿no? A nivel pragmático, cómo se va comunicando? ¿Utiliza señas para comunicarse? ¿Cómo está este proceso de comunicación, ¿no? Y a nivel semántico, ¿cómo está comprendiendo? ¿No? ¿Hay comprensión o no hay comprensión? ¿Y hasta qué punto está esa comprensión? ¿Qué aspectos ya comprende para yo ver qué edad lingüística tiene su niño? Y según esa edad lingüística, también empezar a intervenir, ¿sí? Entonces sí es bastante complejo. Ahora vamos a ver por aquí otra preguntita.
tiene 7 años y no lee ni escribe, y no dice bien las palabras, ¿qué puede dar en ese caso? Bueno, primero una evaluación a nivel de lenguaje, ver en qué edad lingüística se encuentra su niño y cuál de todos estos componentes está también en dificultad, ¿no? Realmente el desarrollo, digamos, para que llegue a una escritura, primero tiene que haber desarrollado la parte de su lenguaje. Y dentro del lenguaje, el primer aspecto que desarrollamos es la parte comprensiva. Después viene lo expresivo, ¿no? Entonces, todo es como un- una base que tiene que existir previamente. Si tiene dificultades a nivel de lenguaje, tenga por seguro que a nivel de escritura, a nivel de lectura va a tener, ¿no? Esas dificultades. Yo supongo que también ya debe estar en ese proceso de leer y no lo debe estar entendiendo muy bien. Entonces, a veces se crea frente a ello, porque el niño avanza en el desarrollo académico, se crea aquellas frustraciones que van a impactar también en el aspecto emocional, ¿no? Entonces, yo sí le recomendaría que primero se le evalúe, ver aquellos aspectos de su lenguaje, ¿no? Y también que vaya a un terapeuta de aprendizaje, ¿no? Para que le pueda ayudar en estos aspectos de escritura también. Algún centro, la verdad es que no podría decirle un lugar en específico, ¿no? Yo, a ver, Erika, la parte pragmática me dice no inicia conversación, saludar ni expresar. Eso es respecto a lo que ya me había comentado anteriormente, señor Rica, la parte pragmática. Entonces, bueno, en este caso, si no inicia conversación, tendríamos que trabajar esos aspectos, ¿no? Ya está identificado, no inicia, entonces hay que trabajar. El trabajo con los niños a nivel de terapia del lenguaje es bastante lúdico. Entonces, eh, lo que hacemos, ¿no? Es hacer sesiones que sean bastante atractivas para el niño, ¿no? Frente a cualquier dificultad que vaya a presentar en el lenguaje. Una de las estrategias es que sea creativo, sea lúdico, atractivo, genere expectativa en mi niño, ¿no? Solamente mostrar imágenes, ¿no? No solamente trabajar quizás con material específico, sino ser más creativo y llegar a las necesidades que tenga mi niño. Recuerden que es un niño, el niño aprende como jugando. Entonces hay que buscar esas estrategias y esa creatividad para poder trabajar estos aspectos, ¿no? De cómo iniciar una conversación, cómo saludar, quizás puedo utilizar canciones, quizás puedo utilizar juegos. Existen mil formas de poder atraer la atención de mi niño y siempre tener en cuenta esos aspectos también, ¿no? La atención, la memoria, ¿no? Todos esos procesos cognitivos que están presentes cuando nosotros desarrollamos el lenguaje. A ver por acá. Dice, mi niña tiene 1 año, 11 meses y solo dice mapa, ¿no? Y solo me jala si quiere algo. Bueno, en este caso también, ¿no? Una evaluación, señora Marisol, para poder ver qué aspectos de su lenguaje tienen dificultad, pero usted está a tiempo de que pueda trabajarse con su niño. Recuerde que mientras más pronto se detecte y se intervenga, ¿no? Las dificultades pueden superarse, si no hay otro tipo de trastorno de por medio. Ordenar las ideas y expresarlas repercute en su parte social. Entonces, claro que sí, señora Erika. Em, Cuando un niño necesita expresar, o la persona, el ser humano necesita expresar algo, ¿no? Una necesidad, por ejemplo, no tengo hambre, y no lo hace de forma adecuada frente al contexto, ¿no? Haces eso, hace que mi niño pueda cohibirse, ¿no? Supongamos que está en la etapa escolar, 6 años, ¿no? Está en la escuela, en el jardín. No puede comunicar, no puede expresar, porque el niño también ya se va dando cuenta de qué dificultades tiene a nivel de su lenguaje. Entonces, a veces optan.
por cohibirse, por no expresar nada, porque también a nivel social los niños con un desarrollo esperado para su edad, sí tienen esa facilidad de expresar ideas, ¿no? E inclusive, pues, no solamente el desarrollo de su lenguaje, su desarrollo cognitivo, socioemocional es mucho más, digamos, más despierto, ¿no? Entonces, hasta las burlas por parte de los niños surgen porque están en esa etapa, ¿no? Y eso puede repercutir también, ¿no? En que socialmente limite el niño, ¿no? En su desarrollo, ¿no? En su aprendizaje. Entonces prefiere no hablar porque se da cuenta que tiene dificultades y no socializa, se cohíbe. Y esto empieza también a afectar la parte de su aprendizaje, ¿no? Entonces el lenguaje, por ser una herramienta para poder comunicarnos, sí es muy importante e imprescindible en el desarrollo del ser humano. A ver, Cecilia dice, para antes de hacer terapia de atención y concentración, ¿es terapia y lenguaje o van de la mano? Mm, dentro de una sesión de terapia de lenguaje se trabaja estos aspectos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que mi niño mejore la producción a nivel, digamos, de la S, digamos, ya del fonema S. Si yo le muestro una sesión, necesariamente necesito la atención de mi niño, necesito que esté concentrado. Entonces, siempre deben haber estas estrategias dentro de la sesión, ¿no? Necesito que el ambiente esté libre de distracciones, porque quiero que mi niño esté atento a lo que sucede, ¿no? Necesito que esté concentrado. Y hay algunas estrategias que se pueden ir trabajando para que mi niño, previa a la sesión, ¿no? Yo puedo ir trabajando un poco de su atención y su concentración. Trabajé eso, empiezo mi sesión. Mi niño lo acepta de forma mejor, el aprendizaje se afianza mejor, ¿no? Y finalizo la sesión, ¿no? Con el nuevo aprendizaje de mi niño. Entonces, no es que haya terapia exclusivo para la atención terapia. Yo puedo ir trabajando algunos ejercicios para que mi niño mejore en su atención en caso tenga aquellas dificultades, ¿no? De atención y concentración. A ver, por aquí. Bueno, creo que ya son todas las preguntas que por ahí he podido leer. Pero haber aclarado un poquito más aquellas dudas que tengan, aquellas incógnitas, ¿no? El día de mañana continuamos con las preguntas que vayan a tener. Sí, dígame. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería consultarle desde la clase pasada. Una consulta, ¿tiene algo que ver, yo creo, no sé, qué rol juega el papel de hacerles, ¿cómo le explico? El que desde pequeños, desde que empiezan a comer, deberían de ser independientes en la comida o los papás está bien facilitarlo los alimentos, ¿no? Como por ejemplo la carne creo que la licúan, no permiten que mastiquen, o sea, ¿hay algún rol que juega en la masticación de los bebés, de los pequeños? Para el Gracias. desarrollo del lenguaje, gracias, Noemí. Por supuesto, Claro. para el desarrollo del lenguaje, el proceso de masticación juega un rol bastante importante, ¿no? A nivel muscular, necesitamos mejorar el tono muscular. La masticación también ayuda a que existan las piezas dentarias y se puedan estas piezas dentarias también desarrollar de forma óptica, ¿no? Si hablamos de cavidad oral para que uno produzca algún sonido y finalmente estos sonidos se junten para que den la producción de palabras, necesitamos que la cavidad oral esté en condiciones óptimas. ¿Y qué aspectos o qué anexos están dentro de esta cavidad oral? Los dientes, ¿no? Tenemos fonemas labio-dentales, ¿no? La lengua tiene un ápice que va a ir colocándose en determinado punto para la producción de algún fonema, ¿no? El paladar, el velo del paladar, los labios. Por eso es que si un niño también tiene el labio leporino, ¿no? No va a poder producir porque el aire a veces se escapa. Entonces,
muy importante que cada uno de estos aspectos que involucra la cavidad oral estén en óptimas condiciones para una producción de lenguaje. Entonces, como menciona Noemí, si mi niño ya tiene piezas dentarias desde los 6 mesecitos, ¿no? Otros podrían ser 7, que ya poco demora, pero tiene piezas dentarias, eso involucra a grandes rasgos, a simple vista, ¿no? De que mi niño ya está preparado, ya está maduro para poder masticar. Entonces no necesitaría comer alimentos licuados, ni aplastados, ni blandos, porque ya tiene anatómicamente la naturaleza, ya le ha brindado de estos accesorios que utiliza, ¿no? Entonces, ¿por qué aquellas ayudas extras por parte de los papás? ¿No? Si mi niño ya es capaz, si mi niño ya tiene, si no tuviera ninguna pieza dentaria, obviamente. Nosotros utilizamos comidas blandas licuadas en pacientes que no pueden masticar, que tienen dificultades en masticación, que no tienen piezas dentarias, que no pueden deglutir por algún tipo de traumatismo, de enfermedad o de condición que los limite a ello. Pero si tu niño es sano y puede hacer esas actividades, no existe la necesidad de recurrir a aquellas ayudas, ¿no? Para que finalmente, ¿no? Lo que conlleva es a que limite el desarrollo también, ¿no? A nivel maxilar, y eso es muy importante. También, y me hace recordarlo de mí, cuando nosotros evaluamos a los niños, la evaluación no es solamente por el terapeuta, pasa por los diferentes profesionales, ¿no? Odontólogo, neuropediatra, audiólogo, ¿no? Para poder ver todos estos aspectos que involucra la parte del lenguaje, ¿sí? Entonces, mañana vamos a ahondar un poquito más respecto a este tema que sí es muy importante también explicarles a ustedes. Muchas gracias por sus preguntas, por su participación y nos estamos encontrando el día de mañana para seguir continuando con esta, con este taller. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Miss. Definitivamente una clase muy importante, en realidad temas que se abordan definitivamente para tocarlos como casos prácticos. Y agradecemos mucho a cada uno de ustedes por tener esas preguntas que permiten también de repente algún compañero de ustedes también quiso tener esa pregunta y poder ayudarlo con la respuesta de la Miss, ¿no? Siempre es importante las preguntas y no quedarse con ninguna pregunta, porque si pregunto, no pregunto, no. Danos tu pregunta para que nuestra Miss pueda ayudarte con la experiencia también que tiene. Bueno, mis, me quedo un ratito con los estudiantes para poder explicarles acerca de un tema muy importante. Muchísimas gracias por su clase, realmente muy importante y definitivamente veo mucho a cada uno de los que estamos aquí conectados. Muchísimas gracias, mis, que tengan una bonita noche. Seguramente tendrán unas cosas más que hacer. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Bien, perfecto. En todo caso, estamos llegando ya a la segunda sesión. Coménteme de manera muy breve qué tal les pareció la clase por el grupo, por el chat justamente del Zoom, para poder leerlos. Definitivamente hay muchos temas que tocar, muchos temas que abordar, y agradecemos mucho a cada uno de ustedes por tener sus preguntas, porque definitivamente ayuda mucho a cada uno de ustedes. ¿Qué tal les pareció la clase de manera muy breve para poder leerles? A ver, los leo y así de esa forma todos podamos retroalimentarnos. Ver, los leo para poder estar justamente viendo toda la información. ¿Qué tal les pareció la clase? Nuestra misa también es la que justamente nos enseña muy interesante y si podríamos, si podríamos más ejemplos como más casos. Sí, definitivamente, ¿no? Son casos prácticos que la misa se toma el tiempo para poder responderle a cada uno de ustedes. Definitivamente las clases en vivos ayudan un montón porque tienes directamente a la ponente para que puedas preguntarle y la ponente se da el tiempo para poder explicarnos cada uno de ellos, ¿sí? Solamente compartirles de manera muy importante, hay muchas consultas, sí, muy interesante y fortalecedor. La clase estuvo excelente, a ver, permítame un segundito, los leo. La clase estuvo excelente, quizás tuve algunas preguntas inconclusas que me faltó consultar a la Miss. Recuerda, Omar, que lo puedes también consultar la próxima clase, en ese caso para que pueda ayudarte con las preguntas que tengas y poder la Miss aclararte un poco más. Me pareció muy interesante ya que nos enseña a conocer más algunas dificultades que puede entender algún niño. Excelente, Sandy.
Estuvo excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de conectarse el día de hoy. Si en caso aún no has tramitado lo que es tu certificado, podrías realizarlo, ¿sí? Para que puedas tener toda la que es la validación y puedas concretar que pues hayas llevado esta certificación. Les comparto de manera muy breve el modelo de la certificación, tal cual con tu nombre, lo que es el nombre también del taller. Tenemos la firma de los representantes legales para que todo lo que justamente se ha tocado el día de hoy puedas validarlo directamente con cualquier institución, educación del Estado, privado, puedas presentarte. Recordarle que está auspiciado por nuestra entidad, por la TAN, y auspiciado por la Universidad Faustino Sánchez Carrió. Aquí justamente presentarles lo que es el registro, bueno, más básicamente los detalles, que es sus nombres completos, el registro en realidad de lo que es el certificado, el nombre del curso, las 200 horas académicas y el mes el cual has llevado y el año. Aquí está el código QR que les permite a ustedes poder validar todo lo que han llevado en estas 3 sesiones, ¿sí? Recordarles que todos los materiales de la MIS, los materiales, la misma lo va a compartir para compartírselo a todos aquellos quienes transmiten su certificado. Y muy aparte de eso, también vas a poder tener las 3 sesiones, las 3 clases, las cuales los puedas visualizar. De repente la información muchas veces no se nos queda, digamos, de manera completa. Puedes tener las clases grabadas para que lo puedas visualizar. Únicamente se estaría compartiendo estos beneficios para todas aquellas personas que le transmiten su certificado. Si aún estás con con el tema de poder tramitar tu certificado, me escribes al interno para poder ayudarte con todo el proceso de inscripción. Bien, a los que se han podido quedar, les comparto el link de asistencia para que puedan, a ver, indicarme Lourdes. Me escribes al interno para poder darte los mayores detalles y darte una asesoría mucho más personalizada. ¿Sí? Me escribes al interno Lourdes y yo te estoy apoyando con todo el proceso. ¿Sí? Excelente, Melissa, excelente. Bien, sin más que ello, comentarles que nos estamos viendo en la próxima clase. De la misma forma, estaré compartiendo el link por el grupo de WhatsApp. Si aún tienen, en ese caso, algún familiar, colega, conocido que se pueda sumar a este taller y pueda conocer también todo lo que estamos brindando, compártanle el link del Zoom para que de esa forma todos puedan conectarse, ¿sí? No olviden, por favor, llenar lo que es la asistencia para poder tenerlo mapeado. Sin más que nada decirles que tengan una bonita noche. Nos estamos encontrando el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao, cuídense.